Hemos estado hablando durante todo este tiempo en la cuarentena sobre el avivamiento y hoy estamos viendo la tercera parte de la vida de Jeroboam. O sea, veíamos cómo el reino de Salomón se dividió. Parte del reino, 2 tribus se fueron con Roboam, hijo de Salomón, y las 10 tribus de Israel se fueron con Jeroboam. Y estábamos viendo el carácter de Jeroboam y cómo era su vida. Y queremos seguir en esa línea, viendo la vida de Jeroboam y lo que él hizo. Y quiero que me acompañen el primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 y 29. Y este era el pasaje que leíamos el domingo anterior. Y queremos volverlo a leer. Amén. Dice en el versículo 28, y habiendo tenido consejo, por supuesto, de sus amigos, de sus allegados, dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Amén. Entonces, por consejo de sus amigos, de sus cercanos, y por eso decíamos que debemos estar atentos a quienes nos unimos, quiénes son nuestros amigos, porque al ver quiénes son nuestros amigos podemos ver quién somos nosotros también. Como dicen, aves del mismo plumaje vuelan juntos. David decía, yo pondré mis ojos en los fieles de la tierra. Entonces, nuestros amigos son aquellos que tienen un corazón conforme a nuestro corazón. Ojalá que seamos fieles, como David decía, yo estaré con los fieles de la tierra. Mis ojos los pondré en ellos. Ellos serán mis amigos. Pero Jeroboam no era el caso. Jeroboam buscó gente conforme a su corazón que lo apoyara. Y lo primero que vemos, dice que hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y vimos eso, pero dice, he aquí tus dioses, señalando a los becerros, oh Israel, los cuales te hicieron subir en la tierra de Egipto. Bueno, Jeroboam lo próximo que hizo fue levantar imágenes de Dios. Y cuando hablamos de imágenes de Dios, no solo estamos hablando de imágenes físicas, de muñecos de madera o muñecos de barro, etcétera, cerámica, lo que sea, sino que algo tiene que ver con el concepto. Uno puede hacerse imágenes de Dios conforme al concepto, conforme a la visión, conforme a la idea que tenemos de Él. Por ejemplo, a veces vemos personas y podemos decir, esa persona es así y asá. ¿Por qué? Porque es el concepto que tenemos de ella. Si oímos hablar de Hitler, todos tenemos un concepto de Hitler. E inmediatamente decimos,
qué hombre más perverso, qué hombre más malo. Pero si vemos al apóstol Pablo o al apóstol Pedro, el concepto que tenemos es un concepto diferente. Entonces, cuando hablamos de imágenes de Dios, la imagen de Dios no solo habla de algo físico, de una foto, como dije, de una estatua, sino que tiene que ver sobre todo con el concepto que nosotros tenemos de Dios. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? Es muy fácil. En la India, el concepto que tienen de una vaca o de un buey es que es un Dios. Esa es la imagen. Y cuando ellos ven un animal de estos, ellos lo adoran. Pero nosotros, el concepto que tenemos de una res, de una vaca, es carne asada. Entonces, la imagen tiene que ver con el concepto que tenemos de ella. Entonces, aquí vemos que él hizo dos imágenes, dos becerros físicos, dos muñecos, dos becerros de oro. Y le dijo a su pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora, para entender esto, tenemos que recordar que cuando Jeroboam huyó de Salomón, porque quiso matar a Salomón, Jeroboam huyó y se fue a Egipto. Y ahí en Egipto pasó un tiempo largo, suficiente, como para que él, Jeroboam, se impregnara de la religión y las costumbres egipcias. Como lo que sucedió con Israel allá en el Éxodo. Ellos vivieron tanto tiempo, 400 años en Egipto, que ellos se impregnaron de toda la cultura egipcia, de toda la forma en que ellos adoraban a sus dioses y quiénes eran sus dioses. Jeroboam sucedió lo mismo. Mientras estuvo en Egipto, él aprendió quiénes eran los dioses egipcios y la forma en que ellos adoraban a sus dioses. Así que lo mismo que hizo el pueblo de Israel en Egipto fue lo que hizo Jeroboam. Vayamos a Éxodo capítulo 8, versículos 24 al 28. Éxodo capítulo 8, 24 al 28. Un poco de contexto para que entendamos la magnitud del pecado de Jeroboam. Dice así en el versículo 24: y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, fíjense, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En otras palabras, bueno, ya que dices, Moisés, que lo que quieren es ir a ofrecer sacrificio a Dios, háganlo. Está bien. Vayan, les doy permiso. Pero háganlo
en la tierra. ¿En cuál tierra? Por supuesto, en la tierra de Egipto. Y dice el versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. ¿Qué cosa? Ofrecer sacrificio como los egipcios en la tierra de Egipto. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios, fíjense, la abominación de los egipcios. Si aquí ofrecemos sacrificio a Dios aquí en Egipto, estaríamos ofreciendo algo abominable a nuestro Dios. Dice, he aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearía? En otras palabras, bueno, si ofrecemos a Dios sacrificios aquí en Egipto, Dios no estaría agradado. Y si ofrecemos también sacrificio aquí en Egipto, los egipcios nos apedrearían. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que solo los egipcios hacen y tendrían celo porque estamos haciendo cosas a nuestro Dios que ellos hacen a su Dios. Entonces dice el versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. O sea, Faraón entiende, no podemos ofrecer sacrificios a nuestro Dios aquí en tierra de Egipto, 1. Y 2, vamos a ir al desierto, vamos a salir de Egipto y él nos dirá cómo ofrecerle sacrificios. No podemos ofrecer sacrificios a Dios conforme a los que ustedes ofrecen a sus dioses. Verso 28. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Con tal, fíjense, que no vayáis más lejos. Y dice, pues, orad por mí. Qué tremendo. Está bien, pues vayan ahí al desierto 3 días, pero no muy lejos. No sean muy fanáticos. Hasta ahí. Entonces, el Señor no solo quería librar al pueblo de mano de los egipcios, sino que también quería librarlos de los sacrificios que ellos ofrecían. Porque ellos tenían que ofrecer sacrificios agradables a Dios y como Él quería. Y por supuesto, tenían que ser sacrificios que no deberían de ser iguales a los que los egipcios ofrecían a sus dioses, porque eso era abominación a Dios. Y como leíamos, Faraón estaba dispuesto a dejarlos ofrecer sacrificios, pero toda vez fueran como los que ellos ofrecían. Así que lo próximo que Dios hizo fue enviar una plaga, contra los sacrificios egipcios. Él destruyó en la próxima plaga todo el ganado egipcio, menos los de Israel murieron. Israel no murió ningún animal, pero el Señor destruyó todo el ganado egipcio. Era una señal de que Dios no iba a recibir jamás un sacrificio como los que los egipcios ofrecían. Ahora, ¿qué sucedió después a mediado plazo? Ellos salieron de Egipto,
fueron al desierto y Moisés subió al monte. Y cuando Aarón vio que Moisés no bajaba del monte y el pueblo empezó a preguntarse, bueno, Moisés ya no bajó, ¿qué sucedió? Presionaron a Aarón para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces Aarón hizo un becerro y dijo casi las mismas palabras que Jeroboam le dijo a las 10 tribus de Israel. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Tremendo. Ellos estaban haciendo en su entender, fíjense, una fiesta a Jehová. Y ellos en su entender estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Pero Dios no aceptaba ese, ya les había dicho que no iba a aceptar ese tipo de sacrificios. Y Dios no recibió sus sacrificios por más sinceros que ellos fueran. Y hermanos, hay mucha gente sincera en el infierno. Hicieron cosas sinceramente, pero sinceramente equivocados. Debemos servir a Dios, darle sacrificios a Él, sacrificios como Él quiere. ¿Y qué sucedió? Si Moisés no intercede por el pueblo, Dios hubiera borrado de la faz de la tierra a todos los judíos. Y hace unos domingos veíamos ese punto y cómo Moisés intercedió de tal manera que le dijo, Señor, bórrame a mí del libro de la vida. Bórrame a mí, no me dejes. Estoy dispuesto a ir al infierno por este pueblo. Tremendo. Entonces, fíjense, como decía ya Salomón en el libro Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Y aquí podemos decir esto es nuevo, ya que en los siglos que nos han precedido se hicieron. Eso es Eclesiastés 1, 9 y 10. No lo busquen. El mismo error que Jeroboam hizo fue el mismo error que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Con la diferencia que Jeroboam hizo 2 becerros y Aarón solo hizo 1. En otras palabras, el pecado de Jeroboam fue peor que el que hizo Aarón. Pero veamos un detalle, hermanos, en esto. Si vamos a Éxodo 32, del 2 al 4, debemos ver cómo se hizo, cómo hicieron, cómo Aarón hizo ese becerro de oro. Porque ahí está la clave de ese becerro o de esa imagen que hicieron de Dios. Y dice Éxodo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos. O sea, los zarcillos son los aretes o los aritos que decimos nosotros. Apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, los becerros fueron hechos de los zarcillos de oro que llevaban. Y es que, hermanos, la imagen
que nosotros tenemos de Dios, fíjense, está basado en lo que oímos. Está basado en lo que oímos. Las herejías comienzan creando una imagen de Dios errada y comienzan a través de oír palabras, de oír cosas erradas de Dios. Satanás usa nuestros sentidos para cambiar la imagen de Dios. Nuestros sentidos físicos y espirituales. Por eso debemos ser fieles en oír y ver de una sola fuente. Hoy con el internet y la red y las redes tenemos todo un universo para oír muchas fuentes. Y por la falta de discernimiento, el olfato, caemos y oímos tantas cosas, tantas barrabasadas, que aparentemente es oro, cuando en realidad es bronce. Y espero que entiendan, ¿se acuerdan de los escudos que se llevó el rey de Egipto, de Jeroboam, que eran de oro, pero después Roboam las hizo de bronce? Bueno, el oro es un metal puro, el bronce es un mezclado. Hermanos, un ejemplo clásico es cuando oímos chambres. Usted puede tener el concepto bonito, el concepto de una persona honesta, de algún hermano o de alguien, de una persona. Pero alguien viene y le dice, ya te diste cuenta que fulano de tal hizo esto y lo otro y ta. En ese momento, su concepto, su imagen de esa persona que para usted era intachable, cambia. No, de veras, no puede ser. Sí, te digo que sí. Cambió el chip y cambiamos la imagen que teníamos nosotros de esa persona. Por eso Dios aborrece a aquellos que siembran cosas contra los hermanos. El Señor, y de la misma forma, así Satanás usa o hace lo mismo para cambiar la imagen y el concepto que tenemos de Dios. Y eso es idolatría, porque ya no estamos teniendo el concepto correcto, la imagen correcta de Dios. Y veremos eso en unos momentos para que lo entiendan mejor. El Señor, hermanos, siempre estuvo interesado en que sus discípulos tuvieran el concepto o la visión o la imagen correcta de Él. Porque, hermanos, nuestra actitud y lo que hacemos para con el Señor está determinada debido a la imagen o el concepto que tenemos de Él. Si nuestro concepto de Dios no es el correcto, entonces estamos adorando a un Dios diferente y nos estamos volviendo a adorar a otro Dios. Y eso es idolatría. Pensemos, veamos un par de versículos. Mateo capítulo 16, 13 al 17. Mateo 16, versículo 13 al 17. Aquí el Señor está con sus discípulos. Y dice, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos. Fíjense, a sus discípulos les preguntó diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense qué pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora él está preguntando a sus discípulos, perdón, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué hombres? ¿Los romanos? No, los judíos, su pueblo. ¿Qué dice la iglesia? ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dice la iglesia que soy yo? Y ellos le dijeron un montón de nombres. Juan el Bautista, Elías, etcétera, Jeremías. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tremendo. Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo. El Señor estaba interesado. ¿Qué soy yo para ustedes? ¿Qué soy yo para los judíos? ¿Qué soy yo para mi pueblo? Y por supuesto, para los judíos era una sola confusión. Pues un grupo dice que eres Elías, otro Jeremías, otro Juan el Bautista. El pueblo de Dios. Y al final hace la pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es la pregunta, hermanos. El Espíritu de Dios hace siempre a sus hijos. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy? ¿Cuál es el concepto que tienen de mí? Hermanos, tener el concepto correcto o tener la imagen de Dios correcta requiere un milagro. El Señor se lo dijo a Pedro. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no vino de tu corazón, ni vino de tu mente, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Él es el único que puede revelar a sus hijos el concepto correcto o la imagen correcta de Dios. El apóstol Pablo lo confirmó allá en Efesios 1:17, cuando él le dice a los creyentes en Éfeso que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y ya vimos algunos domingos a qué se refiere eso, pero dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Pablo ora para que el mismo Padre que le reveló a Simón Pedro quién es Jesús, Él también pueda darnos ese espíritu de revelación en el conocimiento de Él.
Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y que Él pueda darnos una revelación de quién es el Hijo de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, vamos a leer algo similar. Porque, hermanos, el Señor quiere que tengamos la imagen correcta de lo que Él es. Y dice aquí en Mateo 22, 41, y estando juntos los fariseos, o sea, los líderes o los pastores religiosos de la primera venida. Eran los líderes del pueblo judío. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Lo mismo, pero él fue directo a los líderes de su pueblo y le dijo, ¿qué pensáis del Cristo? Dígame. Y por supuesto, totalmente errada, porque solo podemos tener el concepto correcto si hay una revelación del Padre. Y hermanos, ese es el propósito de las herejías. Las herejías es un evangelio pervertido. Es un evangelio cambiado. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la imagen correcta de Dios, Satanás sabe que vamos a terminar mal. Vamos a terminar como Jeroboam. Vamos a pecar como Aarón y ese pueblo que se hizo ese becerro de oro. Si vamos a Gálatas 1, versos 6 al 9, es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Dice así Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, fíjense, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Tremendo. Hasta ahí. Bueno, hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Cómo se pervierte el evangelio? Lo que hemos estado oyendo las semanas anteriores. Quitando o añadiendo. Quitando o añadiendo. Quitando o añadiendo. A cosas
que no el Señor, que el Señor nunca ha dicho. Entonces, no es que hayan varios evangelios, no, uno. Pero el enemigo lo que trata es de cambiarlo, es de pervertirlo. Y él dice, miren, mas si aún nosotros o un ángel del cielo hace algún cambio, sea maldito. Eso significa la palabra anatema. Ahora, para que la herejía entre y pueda cambiar el concepto que tenemos de Dios, es necesario que hayan ministros falsos, lobos vestidos de oveja, falsos ministros. Y vayamos a segunda epístola a los Corintios, en el versículo 11 del 1 al 6, y veamos lo que Pablo le dice a los corintios con relación a estos temas. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo, fíjense, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Se dan cuenta? Viene desde el principio eso. Ya lo veíamos. Vuestros sentidos, los arcillos, lo que oímos, lo que vemos, nuestros sentidos espirituales, el discernimiento. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pues, porque, perdón, si viene alguno, un líder, un ángel de luz, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso, versículo 5, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ahora, fíjense, hermanos. La preocupación de Pablo, para los cristianos de Corintio, es que ellos sean engañados como lo fue Eva. Y ese engaño comienza, como les dice en el versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús, viene por oír. Una prédica se oye. Los arcillos. Si no oímos a Dios, sino que estamos oyendo a ministros disfrazados predicando, ellos van a cambiar la imagen de Dios. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que os hemos predicado, bien lo recibís. Y lo próximo que dice es recibís otro espíritu. Y, por supuesto, dice después otro evangelio. Porque, hermano, es gradual. Oír una prédica si no estamos oyendo algo que viene de Dios, va a cambiar nuestro espíritu y nos imparte otro espíritu. Y eso hace que cambie la imagen de Dios. Y dice en el versículo 13, vamos del 13 al 15 del mismo capítulo 11, 2 Corintios, porque no termina ahí el mensaje. Dice, porque estos que predican a otro Jesús,
Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, engañosos, falsos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Bueno, el temor de Pablo comienza diciéndole a los creyentes en Corintio que su temor es que ellos sean engañados como la serpiente engañó a Eva. Allá en Génesis 3, del 1 al 3, no lo busquemos, Satanás comenzó diciéndole, sino que sabe Dios. Ahí, y la mujer oyendo esa prédica, cambió la imagen, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán sabios. Y Dios no quiere eso, que ustedes sean sabios. Ahí cambió el chip de Eva. Y sabemos lo que sucedió. Hermanos, que seamos fieles y que supliquemos al Señor que Él pueda darnos un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos, pues habiendo conocido a Dios, fíjense, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo es posible? No le glorificaron como a Dios. Pensemos en el pueblo de Israel adorando ese becerro que hizo Aarón. Pero ¿cómo es posible? Ustedes acaban de ver las plagas de Egipto. Ustedes acaban de ver las maravillas que Dios hizo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y, dice el verso 23, y cambiaron. Ojo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como los dioses de Egipto. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya estudiamos algo de eso la vez anterior. Y dice, ya que cambiaron, otra vez, cambiaron. Allá cambiaron la gloria de Dios, aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice 26, por esto Dios los entregó. Amén. Entonces, debemos tener cuidado con lo que oímos, hermanos. No oigamos, no oigamos. Nosotros somos como los niños que le da un juguete y lo primero que hace con el juguete, metérselo a la boca.
le da otra a la boca, todo es a la boca. Nosotros así, hay tantas cosas, tantos mensajes cristianos en las redes, en el internet, que oímos de todo, como los niñitos tragándose de todo. Y eso cambia la imagen de Dios. Y eso es pecado. Vayamos a Mateo 25, versículo 24 al 30. Aquí, hablando de la parábola de los talentos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, fíjense, Señor, te conocía. Y subrayen eso para que nunca se les olvide. Te conocía que eres hombre duro. Esa era la imagen que este hombre tenía de Dios. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual, verso 25, por lo cual tuve miedo, porque hermanos, según el concepto que tengamos de Dios, así será nuestra reacción ante Él. O estamos con gozo y alegría, o estamos confiando en Dios, o como este hombre tenía miedo. Por lo cual tuve miedo, porque yo sé que eres un hombre duro. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes todo lo que es tuyo. Y respondiendo, su señor le dijo, hermanos, este hombre fue juzgado por Dios conforme al concepto o conforme a la imagen que él tenía de Dios. Yo sé, Señor, yo te conocía, yo te conozco que eres un hombre duro. Entonces el Señor le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor juzgó a este hombre conforme al concepto que él tenía de Dios. Yo sé que eres hombre duro. Ah, ¿de veras? ¿Soy duro? Sí. Tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ah, bueno, si tú sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, qué tremendo, hermanos. Él dijo, agarren a ese siervo inútil y échenlo en las tinieblas de afuera. Seremos juzgados nosotros por el Señor conforme al concepto que teníamos. Qué tremendo. Hermanos, ojalá que haya en nosotros el temor de Dios
y le pidamos en nuestro corazón que queremos tener el concepto correcto, la imagen correcta de Dios. Satanás siempre va a intentar que nosotros tengamos el concepto errado de Dios. Siempre va a intentarlo. Daniel 7:25, hablando del espíritu del anticristo en estos últimos tiempos, dice Daniel 7:25. Y hemos tocado este pasaje varias ocasiones también en este tiempo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, por supuesto. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Para qué? Para que tengamos un concepto errado de Dios. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor, Señor, límpiame. Señor, derrame ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, quiero conocerte como tú eres. Señor, no permitas que nada ni nadie pueda cambiar el concepto, la imagen perfecta tuya en mi corazón. Es cierto, Dios es amor, pero Satanás ha cambiado ese concepto, ha torcido. Y como decimos que Dios es amor, entonces, fíjense, hemos confundido el amor con ser alcahueto. Entonces, como Dios es amor, entonces Dios ama al pecador. Por lo tanto, Él ama al homosexual, Él ama a las lesbianas, Él ama a los drogadictos, Él ama a los adúlteros, Él ama al pervertido, por supuesto. Es más, si Dios es amor, por supuesto que no hay infierno. Y si hay, es en esta vida. Qué triste que muchos cristianos piensen así. Qué triste que se han dejado engañar pensando de esa manera. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro médico? Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero Satanás ha tratado de torcer eso en la iglesia de tal manera que hay grupos dentro de la iglesia que dicen, si Dios es nuestro médico, entonces ¿por qué vamos a ir a buscar ayuda a Egipto? No debemos usar medicinas, ni tampoco ir al médico, ni ir a los hospitales. Porque Dios es tu médico. Es pecado ir a los hospitales y tomar medicina. Y sí, hermanos, hay grupos dentro de la iglesia que esa es su doctrina. Y por eso mueren muchos. Imagínense hoy en la pandemia. Esos hermanos, no quiero ni pensarlo, lo que están sufriendo. Porque Satanás cambió el concepto de Jehová Rafa. Muchos cristianos todavía siguen engañados pensando que el pecado original es la relación íntima. Debido a esa doctrina, nació el celibato, que no pueden cumplirlo.
un celibato que es de palabras nada más. Y ahí nació el gnosticismo, una de las doctrinas más perversas que existen. Entonces, qué pecado el de Jeroboam, cuando él cambió la ley, cambió el concepto de Dios y les hizo 2 becerros. Y dice en primer libro de Reyes 12:27, porque el pecado de Jeroboam no llegó hasta hacer esos 2 becerros. Él cambió la imagen de Dios. ¡Qué terrible! Dice, si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Amén. Fíjense el sentir de Jeroboam. Si estos ofrecen sacrificios a Dios como él mandó, y allá en Jerusalén, van a matarme, se van a volver también a Roboam y me van a abandonar. Su carga principal es voy a perder gente. Se van a ir otra vez de regreso. Hay algo que hacer. Tengo que hacer algo nuevo para que esta gente no se me vaya. Recordemos que Jeroboam significa la gente creciendo, ¿cómo se llama? Aumentando el pueblo. Su preocupación era tener bastante gente. Y para eso, a él no le importaba cambiar la imagen de Dios. El primer mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel, él dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Estoy leyendo Éxodo 21 al 3. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Tremendo. No te harás imagen. Porque, hermanos, la imagen torcida viene en nuestro corazón. Para tener la imagen correcta, tiene que haber una revelación de Dios. Y Jeroboam no le importaba. Con tal de tener gente y que la gente no se le fuera, él ya estaba dispuesto a cambiar todo, todo. Él siguió diciendo, y seguimos leyendo, versos 29 y 30. Primer libro de Reyes 12, 29 y 30. Y puso, hablando de los becerros, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un becerro hasta Dan y por supuesto otro hasta Betel. Hermanos, quiero que vean la astucia de este hombre, Jeroboam.
quiero mostrarles algo. Aquí lo vemos. Vamos a ver. Fíjense. Aquí, toda esta parte que ven aquí, yo espero que lo logren ver. Toda esta parte que están viendo aquí, es Judá. Este era el reino de Roboam. Y este moradito, todo esto, era el reino de Jeroboam. Entonces vino Jeroboam, bueno, según lo que Dios, según el diseño de Dios, según la ley de Dios, todos, 3 veces al año, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, vamos a ver, tenían que ir a Jerusalén, ¿sí? A esta parte de aquí, a adorar a Dios. Pero vino el inteligente de Jeroboam y dijo, no, si van a Jerusalén, se quedan ahí en Judá. Entonces, mejor voy a hacer 2 lugares nuevos de adoración. Uno será Betel y ahí puso un becerro. Y Betel está aquí. Espero que, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí está Betel. Betel estaba en la frontera del reino de Judá. Era como para que toda esta gente de aquí arriba, no bajara a Jerusalén, sino que fueran ahí nomás a Betel. Pero luego dice que lo próximo, aquí de Betel, él se fue hasta aquí arriba. Hasta aquí está Dan, miren. Vamos a ver. Aquí está Dan. Bueno, aquí está. Ahí está. Entonces fue vivo. Él puso un lugar de adoración en la parte de arriba, en Dan, para que todas estas partes, todos los que vivían aquí, no tuvieran que bajar hasta Jerusalén, sino que aquí nomás les quedaba el otro. Miren, miren, aquí en la esquina, les puso una iglesia en la esquina. Ahí en la esquina, mira, ya no van a tener que ir a Jerusalén tan lejos, no. Hoy van a tener que estar aquí nomás en Dan. Qué terrible, qué terrible. Bueno, qué terrible. Ese era el corazón de Jeroboam. Y cuando yo vi eso, que había puesto a Betel aquí abajo y a Dan arriba, para que ellos tuvieran una iglesia cerca, solo me recordé de aquel canto que entonábamos. No importa la iglesia que vayas, no importa si es Betel o Dan, ¿sí? No importa la iglesia. Puede ser Betel, puede ser Dan, puede ser Jerusalén, como quiera. No, sí importa. Por supuesto que importa la iglesia que yo voy, delante de Dios. Ese era el concepto que sembró Jeroboam en su pueblo. Él puso 2 iglesias, digámoslo así, cerquitas, en la esquina. Y algo que a mí me impresionó, voy a comentarlos, en San Luis Potosí, la Ciudad de México. En San Luis Potosí hay un pequeño pueblo muy pintoresco, muy bonito. Es como diríamos, como la antigua de Guatemala. Y toda la calle bien empedradita, bien bonita. Pero algo que me llamó la atención que hicieron los españoles, me imagino, cuando llegaron,
es que en cada calle, si usted iba, digamos, va aquí recto, al tope de esa calle, ahí establecieron una iglesia católica. Entonces, viene usted y dice, no, voy a cruzar a la izquierda. Entonces, usted cruza a la izquierda, o sea, mi izquierda, ¿verdad? Derecha de ustedes, mi izquierda. Y al tope había otra iglesia católica. Y si usted dice, no, voy a agarrar a la derecha, al tope, otra iglesia católica. Entonces, todos los topes de calle hay iglesias católicas, todos, para que la gente no tuviera excusa. Y a donde fuera, el que vivía más cerca, ahí está en la esquina la iglesia. Y de esa manera conquistaron a esa gente. Y la hicieron, por supuesto, idólatra. Pero que la misma que había, la misma idea que tuvo Jeroboam. Hermanos, cuidado. Dios tiene una iglesia local para cada uno de nosotros. Y si no estoy en el lugar que Dios ha escogido para mí, lo más seguro es que tarde o temprano la gracia de Dios será quitada de mi vida. Y esto no es teoría, lo he visto en varios casos. Y mientras eso no suceda, vamos a andar como cabritas errantes, saltando de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia, hasta que las acabemos todas. Ay, Señor, ayúdanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir el próximo domingo, porque hay mucho que decir, pero que Dios nos ayude. Hermanos, el enemigo siempre va a tratar de cambiar la imagen de Dios en nosotros, porque cambiándola, somos idólatras. Ya no estamos adorando el mismo Dios. Y vamos a ser juzgados por Dios conforme el concepto que nosotros tenemos. Que Dios nos ayude. Pero el corazón tan perverso de Jeroboam no le bastó así, eso, sino que empezó a poner lugares de adoración que no era Jerusalén. Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para ellos. Pero con el miedo de perder gente, se corrompió Jeroboam y puso 2 lugares más, Betel y Dan. Qué tremendo. Y vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. El primero Dios el próximo domingo. Oremos, hermanos.